buenas tardes a todos los asistentes que están conectados. Esta es la última charla en nuestro ciclo 2020 de Protenencia Activa y Presente, el Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos del Ministerio de Salud de la Nación, del que tengo el orgullo de coordinar a partir de este año. Esta es la segunda etapa del programa. Quiero contarles que el programa fue inaugurado en el 2011 y que se ejecutó con éxito hasta el 2015, con entonces 10 equipos en el interior y la distribución de más de 80 quirófanos en todo el país, entre quirófanos móviles y quirófanos compactos, habiendo generado 100 talleres para maestros y otros tantos talleres para profesionales, habiendo actuado en 1,5 millones de castraciones y en 4 millones de vacunaciones y desparasitaciones. El programa fue prolijamente diezmado entre el 2015 y el 2019 y cuando lo tomamos hubo que reconstruirlo. Este ciclo de conferencias es un poco la secuela que nos deja el COVID, en el sentido de la única secuela positiva que le encuentro, que es la mayor conectividad que nos ha llevado a poder tener disertantes de todo el país y de mucho prestigio. Hoy vamos a tener a la doctora Paula Lescano y al doctor José Mazabó, que ambos son idóneos en el manejo de la terapéutica de aceite de cannabis en medicina veterinaria. Ambos son médicos veterinarios, con una salvedad. La doctora Paula Lescano tiene la desgracia de haber sido alumna mía y va a llevar ese karma el resto de su vida, pero pudo superarlo y ser muy buena profesional hoy en día. Espero a todos los que nos han seguido durante estas disertaciones, que nos acompañen también a partir de marzo del año que viene, donde vamos a comenzar un ciclo de 18 charlas, cuyo temario va a ser anticipado en nuestras redes. También quiero decirles que esta charla, como todas las anteriores, está siendo grabada y va a quedar puesta, colgada a nuestra página de YouTube para que puedan consultarla aquellos que quieran. Les pido a todos que silencien sus micrófonos. Los micrófonos van a estar silenciados también desde la actitud central, menos la de disertante. Y para efectuar preguntas, las van a efectuar al chat, donde va a ser Diego Graif, como coordinador de este ciclo de conferencias, el que va a plantear las preguntas al final de la disertación. Le quiero agradecer particularmente a la doctora Paula Lescano y al doctor José Mazabó la gentileza de haberse prestado a esta disertación que cierra este exitoso ciclo de Protenencia 2020, Protenencia Activa y Presente. Adelante entonces, doctora Paula Lescano, doctor José Mazabó, con la disertación Uso terapéutico del aceite de cannabis en medicina veterinaria. Gracias en serio a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la espera. Se hizo algo difícil, pero ya estamos. Antes de iniciar, queremos agradecer a todos los presentes que se inscribieron para participar de esta charla. También agradecer a este Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad, Protenencia, que depende del Ministerio de Salud. Y una mención especial al doctor Juan Enrique Romero, gracias, quien hizo posible este encuentro y siempre ha brindado sus espacios para difundir y debatir la temática de cannabis en medicina veterinaria. Somos profesionales de la salud, médicos veterinarios de la ciudad de Neuquén capital. Formamos parte del equipo médico de la clínica veterinaria B365, en la cual se encuentran consultorios de especialidades médicas, y uno de esos consultorios es el consultorio de cannabis terapéutico. Iniciamos este emprendimiento para acompañar los tratamientos médicos de nuestros pacientes. Aquí presentes estamos con José Mazabó, quien es el titular de la clínica, y Paula Lescano, quien les habla. A medida que ha pasado el tiempo trabajando en esta temática, nos hemos formado académicamente, hemos realizado cursos, capacitaciones, posgrados. Actualmente nos encontramos realizando una diplomatura de cannabis medicinal destinado a médicos de humanos
y médicos veterinarios. No solo nos hemos formado en esta parte de estudios, sino nos hemos formado como asociación. Ahí en la parte de abajo hay un logo, es el logo de nuestra asociación, Asociación de Medicina Veterinaria Cannabinoide. Somos médicos veterinarios de Latinoamérica. Nosotros aquí en Argentina representamos a Argentina junto con 2 veterinarios más, una veterinaria de Bariloche y Facundo Ponzo, y Goya Noguer de Bariloche, perdón. Bueno, esta asociación, somos 8 países de Latinoamérica que estamos involucrados y comprometidos en la temática de cannabis en medicina veterinaria. Tenemos 3 pilares fundamentales, que es la educación, la investigación médico y científica, y la parte de sensibilización y de visualizar esta necesidad que existe no solo acá a nivel nacional, Argentina, sino a nivel mundial, la necesidad de generar un marco regulatorio y legal al uso terapéutico de cannabis en animales. Esta charla informativa y de visibilización la titulamos Uso terapéutico en medicina veterinaria del aceite de cannabis. Nos pareció interesante iniciar esta conversación con una pregunta que siempre nos tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que considerar antes de iniciar un tratamiento médico veterinario con cannabis? ¿Sí? Estamos hablando de tratamiento médico, por lo tanto, el médico veterinario aquí cumple un rol fundamental y necesario para llevar adelante este tratamiento. ¿Por qué? Porque a partir de diferentes exámenes o diagnósticos, el profesional va a llegar a un diagnóstico definitivo. Tenemos que saber ante qué enfermedad estamos para iniciar el tratamiento. ¿Sí? Eso es muy importante. Otra de las herramientas que brinda el médico veterinario es la prescripción médica, ¿sí? La receta. La manera en que nosotros realizamos la receta es a través de recetas magistrales. La terapia con cannabis es una terapia personalizada, es una terapia individual. Tenemos que entender que no existe un solo aceite de cannabis, o sea, no se usa un aceite de cannabis para todos, ¿sí? Cada enfermedad, según la patología donde estamos frente, utilizamos diferentes preparaciones, ¿sí? Con diferentes componentes de la planta de cannabis. No existe un aceite universal, por eso es necesario que el médico veterinario que esté en la temática de cannabis lleve adelante este tipo de indicaciones, de recetas médicas. Este es un ejemplo de un tipo de receta magistral que nosotros llevamos adelante y es la que recomendamos. Todos los veterinarios intentamos de unificar criterios y realizar lo mismo, ¿sí? Esta es una fórmula magistral. En esta formulación magistral tenemos datos del paciente, en el cual figura el nombre completo del tutor, y tenemos diferentes parámetros que tenemos que considerar. Y vamos a prescribir un aceite, una pomada. El ratio es la relación de componentes predominantes que hay en la planta, de THC y CBD. O si no, también conocer el quimiotipo. Según los componentes que predominan, va a ser un quimiotipo 1 cuando hay predominancia de THC, quimiotipo 2 cuando hay similares concentraciones tanto de THC como de CBD, y un quimiotipo 3 cuando hay predominancia en el componente cannabidiol o CBD. Full espectro quiere decir que se realiza con la planta completa. Enriquecido con terpenos, en este momento nosotros estamos llevando adelante fitopreparados, recetamos fitopreparados en los cuales se enriquecen con estas sustancias aromáticas que se denominan terpenos. Estamos utilizando el linalol, por ejemplo, para animales con epilepsia, el beta-cariofileno,
para patologías en donde la inflamación predomina. La dilución del fitopreparado también es necesaria conocer. Y la vía de administración. Todos son estos datos o estos parámetros los considera quien elabora el fitopreparado. En este momento nosotros estamos trabajando de la mano de cultivadores que realizan este tipo de preparación. Bien, ¿qué tenemos que saber un poquito de la planta de cannabis? La planta de cannabis, la parte de la planta que se utiliza para realizar fitopreparados con acción medicinal o terapéutica, es la flor de la planta, ¿sí? Y principalmente son las plantas hembras las que utilizamos para tal fin. La planta de cannabis es una planta dioica. ¿Qué quiere decir? Que cada individuo presenta un sexo determinado. Por lo tanto, tenemos plantas hembras y plantas macho. Aquí la de interés, repito, es la planta hembra y es la flor. ¿Qué hay en la flor de cannabis? En la flor de cannabis hay muchos componentes químicos interesantes, ¿sí? Los principales y los que predominan son los fitocannabinoides. No existe otra planta que tenga estos elementos, ¿sí? Otro de los componentes que tiene la planta se denominan terpenos, que los terpenos son las sustancias aromáticas que están en otras plantas, son comunes a otras plantas. Por ejemplo, hace un ratito les mencionaba el linalol, que es un terpeno que está en la lavanda, ¿sí? Es muy utilizado para animales con epilepsia refractaria. También mencionaba el beta-cariofileno, que se puede extraer, por ejemplo, de la pimienta negra, con muy buena acción antiinflamatoria. Y otro de los componentes que tiene la flor del cannabis son los flavonoides. Estos tres componentes, tanto los fitocannabinoides, los terpenos, como los flavonoides, todos juntos hacen un efecto séquito. ¿Qué quiere decir? Que unos con otros se van potenciando, potencian su acción. Por lo tanto, cuando mencionamos en la receta full espectro o espectro completo, decimos esto, esta combinación amplia de todos los componentes de la planta del cannabis. Principalmente predominan dos cannabinoides en la planta, que es lo que nosotros siempre mencionamos como cuando hablábamos de quimiotipo. Quimiotipo 1 son todos los aceites de cannabis que tienen una alta predominancia en THC. Este componente es el componente psicoactivo de la planta, muy utilizado, tiene amplia acción terapéutica, principalmente como analgésico. Otra de las funciones, como está ahí, analgésico, antiinflamatorio, neuroprotector, antioxidante, también antitumoral. En un rato vamos a hablar un poquito de este accionar. Antiespasmódico, antiemético, antináusea, orexigénico, quiere decir que estimula el apetito. Bien, y otro de los componentes que tiene la planta es el CBD, el cannabidiol. Habíamos mencionado que el quimiotipo de aceites ricos en CBD se denominan quimiotipo 3. ¿Sí? El CBD es la acción terapéutica principal, o para lo que más usamos, es para como anticonvulsivante, ¿sí? Se utiliza mucho en animales con epilepsia. Y tiene una acción antiinflamatoria también que se debe considerar, una acción ansiolítica, también analgésica, neuroprotector, de la planta de cannabis. Estos son los dos fitocannabinoides en los cuales los aceites de cannabis tienen en abundancia, ¿sí? Y son los más utilizados. Hay más de 100 fitocannabinoides en la planta. Estos son los que tienen mucha predominancia en la flor. Bien, ¿cómo extraemos, cómo se obtiene el aceite de cannabis? No solo en la parte clínica utilizamos aceite de cannabis, sino también otro fitopreparado que son las pomadas o las cremas, ¿sí? Por el momento, tintura, que ahí está el fitopreparado de tintura, nosotros no tenemos experiencia clínica con tinturas de cannabis.
y con aceite y pomada. ¿Cómo hacemos para obtener ese aceite? Esto es de una manera bastante resumida, ¿sí? Sabemos que tenemos que tomar la flor de la planta hembra de cannabis. Esa flor la vamos a embeber con alcohol de cereal, que es un alcohol que nos permite ingresar en el organismo del animal, ¿sí? Luego de ahí realizamos una extracción a través de una fuente de calor, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, ese alcohol eh, se va evaporando, ¿sí? Y al evaporarse queda como producto final una resina. Esa resina es la concentración de cannabinoides, de terpenos y de flavonoides, ¿sí? Y esa es la resina que nosotros vamos a tomar para realizar la dilución y producir un aceite de cannabis. El vehículo que se utiliza es aceite de coco o aceite de oliva, o una pomada o crema de cannabis, que las pomadas se realizan con cera de abejas y aceite de coco. ¿Cuáles son los problemas a veces que nos encontramos dentro de la clínica? Y nosotros no solamente optamos por realizar una receta o una indicación médica, sino que tenemos que saber también el origen del aceite de cannabis. Es muy difícil. Por suerte aquí en Neuquén tenemos muchos cultivadores que trabajan también y son cultivadores de confianza, pero hay algunos lugares donde la gente no tiene acceso de aceite, ¿sí? Es muy difícil. No aconsejamos comprar aceite en la calle, en las ferias o por internet. Este es el caso, hace poco compartieron en un grupo de médicos veterinarios un familiar de un animal que había comprado ese aceite vía internet para realizarle el tratamiento médico, ¿sí? Le pudieron hacer una cromatografía a ese aceite. La cromatografía es un estudio que se le hace a los aceites de cannabis o al material vegetal para saber qué cantidad de cannabinoides o lo que se esté buscando tiene ese preparado. Ese aceite es un aceite rico en CBD, decía ahí. Y bueno, la cromatografía muestra que no tenía nada de CBD, solamente era aceite. Así que esas cosas hay que tener mucho cuidado, tener conocimiento a las familias, que hay muchas asociaciones canábicas distribuidas en toda Argentina, que están formadas por cultivadores, por familiares que llevan adelante tratamientos médicos y son quienes enseñan también. Enseñan a hacer un aceite, enseñan a cultivar. Necesitamos que el aceite que forme parte del tratamiento médico sea de mayor confianza, de mayor seguridad. Hoy al ver un vacío legal en esta parte de acceso de productos para el área veterinaria, nos encontramos con este tipo de fraudes, ¿sí? Bueno, la alimentación también juega un rol fundamental, ¿sí? Para cualquier tratamiento médico, no solo cuando uno o cuando el animal está enfermo, sino en la vida diaria también hay que considerarla. La mayor cantidad de pacientes que vienen a consultas con cannabis consumen alimento balanceado, ¿sí? Tenemos que considerar el consumo de harinas blancas, ¿sí? Como parte de la dieta. Hay enfermedades que necesitan también otro tipo de nutrientes. Entonces intentamos de educar a las familias y entre todos investigar o ponernos a estudiar qué tipo de alimentación podríamos llevar adelante. Siempre aconsejamos una alimentación natural, casera. Siempre acá brindamos contactos de nutricionistas, veterinarias, que trabajan también con este tipo de alimentación y bueno, es interesante remarcarlo, ¿sí? Bueno, y la parte que me toca es aclararles y aclarar que el tratamiento con cannabis no es magia,
no es magia. ¿Por qué no es magia? Porque no se trabaja con energía, se trabaja ante un sistema fisiológico que está en el organismo de todos los vertebrados y de muchos invertebrados, que es receptivo a los componentes de las plantas de cannabis. Es un sistema bioquímico que tiene una antigüedad o una evolución de 400 millones de años. Ya en el periodo precámbrico, los animales de simetría axial presentaban este sistema endocannabinoide, que ha ido evolucionando en complejidad y en funciones hasta el día de hoy. Entonces, ¿es necesario el sistema endocannabinoide para que un organismo viva bien? Sí. Es muy distinto a hablar de una supervivencia o de vivir, porque hay estudios de laboratorio de ingeniería genética en las cuales en animales se suprimió el sistema endocannabinoide a través de unos sistemas de bloqueo de genes que codifican para los receptores, por ejemplo. Esos animales viven, pero sería una sobreviven en realidad. ¿Por qué? Porque el sistema endocannabinoide nos ayuda a vivir bien, se encuentra regulando o mantiene el equilibrio, la homeostasis del medio interno, ayuda a descansar, nos ayuda a alimentarnos. ¿Sí? En ese punto es fundamental, por lo cual este sistema endocannabinoide, que igual vamos a explayarnos un poquito más, nos va a favorecer a la hora de instaurar un tratamiento con cannabis o con fitocannabinoides. Bien. Los remedios de origen vegetal, el uso se remonta a la prehistoria. Fue una de las formas más extendidas de medicina. En un principio, el uso de plantas estuvo ligado a la magia, y cada población construyó sus creencias en un intento de comprender su medio inmediato. A partir del siglo XIX, la industria farmacéutica empezó a interesarse e investigar, aislando los principios activos de esas plantas, reconociendo también los receptores donde esos principios activos actuaban. Muchos descubrimientos de sistemas dentro de los organismos han venido de adentro, o sea, se han descubierto a través de plantas en este caso. Por ejemplo, tenemos la amapola, de la cual los principios activos, morfina, codeína, permitieron investigar y reconocer o descubrir los receptores opioides y las endorfinas dentro de nosotros y dentro de nuestros pacientes. La manita muscaria es un hongo, con su principio activo el mucimol y el ácido hipoténico. Se permitió descubrir la existencia de receptores muscarínicos para la acetilcolina. También la nicotina tabacum, permitió el descubrimiento de los receptores nicotínicos sobre los cuales actúa la acetilcolina, y lo que nos nuclea hoy, la planta de cannabis sativa, que a partir del aislamiento de la molécula de THC, se descubre la existencia del sistema endocannabinoide, sus receptores y sus ligandos endógenos. Como les decía recién, a partir del año 1964, el científico israelí Rafael Mechoulam aisló y determinó la estructura y síntesis total de la molécula de THC de la planta de cannabis. ¿Cómo se genera esto? ¿Por qué? Notaron, se vio que introduciendo THC en los organismos humanos o animales, había cambios y modificaciones en las conductas. Esto llevó a pensar y buscar que había lugares donde esa molécula de THC se unía y actuaba generando cambios. Entonces, en esta investigación se llegó a descubrir los receptores CB1 y CB2, principalmente, que son los más estudiados, hay muchísimos más, pero básicamente el CB1 y el CB2, y la acción del THC y el CBD sobre los mismos. Ya en el año 92, los cannabinoides endógenos, la anandamida y el 2-AG, fueron descubiertos, y bueno, y como les decía hace un rato, este sistema está presente en todos los seres vivos, cordados y en muchos invertebrados. En insectos no está descrito porque no se puede hallar los genes que codifican para estos receptores, pero sí hay estudios en los cuales el THC o el CBD
generan cambios de comportamiento, se sigue investigando, se sigue buscando, todavía no está nada dicho. Este sistema endocannabinoide, del cual venimos hablando, tiene componentes como son los receptores cannabinoides, receptores CB1 y CB2, fueron los que estábamos diciendo hace un ratito, los ligandos endógenos como la anandamida y el 2-AG, los sistemas enzimáticos que generan estos ligandos endógenos y los que degradan también después de su acción las vías de señalización intracelular y los sistemas de transporte. La síntesis se hace a demanda cuando se necesita, o sea, los endocannabinoides no se almacenan en el organismo, sino que solamente se generan cuando son necesarios y en el lugar de acción. Y la liberación se hace en forma retrógrada. Se liberan en la neurona postsináptica y actúan en la neurona presináptica. Los receptores CB1 y CB2 se encuentran presentes en muchas partes del organismo. Los CB1 principalmente los vamos a encontrar en el sistema nervioso central, en el ganglio basal, cerebelo, neocórtex e hipocampo. Están relacionados principalmente con funciones cognitivas, memoria, ansiedad, dolor, percepción sensorial y visceral, coordinación motora y funciones endócrinas. Y en concentraciones más bajas también se localizan en el sistema inmune, sistema nervioso periférico, testículos, corazón, intestino delgado, próstata, útero, médula ósea y endotelio vascular. Los CB2 están predominantemente en estructuras relacionadas con el sistema inmunitario, la línea linfoide, los linfocitos B y T, la línea mieloide, monocitos, macrófagos, granulocitos y mastocitos, en las células gliales del sistema nervioso central y en vasos. Y en menor proporción están en otros tejidos y órganos periféricos como ser el corazón, el endotelio, los huesos, hígado y páncreas. Las principales funciones son mantener, como les decía hoy, del sistema nervioso, mantener el equilibrio del medio interno. Hay estudios realizados en investigación donde se marcaron los receptores a nivel del sistema nervioso. Se utilizó un cannabinoide sintético radiomarcado que se fijaba con una fuerza 100 veces más fuerte que el THC a los receptores y los tenía. Luego se hace una inspección de esto y se localiza y se ve la mayor concentración, acá en las zonas más oscuras, negras, en lo que es el cerebelo, en el hipocampo, y también se evidencia la baja concentración de estos receptores a nivel del tronco cerebral inferior donde se regula la función cardiovascular y la función respiratoria. De este lado tenemos, de otro lado tenemos la comparación de un cerebelo humano, por ejemplo, y un cerebelo de perro, en donde la gran concentración es la que va a marcar también, cuando se producen los efectos secundarios del cannabis, lo que se refiere a la incoordinación o ataxia que puede llegar a generar. Este es otro estudio realizado también sobre el cerebro en animales, en los murinos, en ratones, donde por knockout, se llaman estudios knockout, donde se bloquean los genes que codifican para ciertos receptores en este caso. Y bueno, lo que se llegó a ver es dos lugares donde mayor concentración de receptores CB1 había, en relación también a los receptores MU o del sistema opioide. ¿Sí? Esto llegaba a la conclusión que en la zona del tronco cerebral, donde decíamos recién, se regula la función cardiovascular respiratoria, la concentración de receptores CB1 es muy baja, a diferencia de la concentración de los receptores MU. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta zona, gracias a que no hay receptores en esta zona, nunca vamos a poder llegar a una sobredosis letal, por lo menos usando las cantidades que nosotros usamos. Todavía no está determinada una dosis letal para lo que es el cannabis. ¿Sí? Puede haber intoxicación, sí, los efectos secundarios podemos tomarlos como intoxicación, pero no se va a producir la muerte de nuestros pacientes de ningún animal. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Dónde vamos a utilizar o en qué patologías vamos a utilizar cannabis? Bueno, dentro de lo que se lleva acá todos los premios en cuanto a cantidad de pacientes es la epilepsia idiopática y refractaria.
A través de esto, generalmente no es una droga de primera línea, siempre es una terapia complementaria que va acompañando a la terapia convencional. No se le saca el fenobarbital o el anticonvulsivante que se esté usando. Arrancamos con la terapia en conjunto, luego vamos buscando disminuir la dosis de estas drogas, ¿no? Del fenobarbital, por ejemplo, como de potasio, levetiracetam, hasta dosis mínimas. La idea es llegar a que nuestro paciente tenga la menor cantidad de convulsiones posibles y que sean lo más suaves posible, que no sean fuertes. Esa es la idea. Otro de los puntos también importantes es el dolor crónico osteoarticular. Vamos a mostrar un caso interesante, en donde también, acompañando una terapéutica habitual, vamos bajando el dolor y también vamos bajando las drogas con las cuales se había iniciado el tratamiento, a veces quedando solamente con cannabis, y a veces no podemos eliminarlo del todo, pero eso depende mucho de cada paciente. Luego, pacientes oncológicos, principalmente lo utilizamos como cuidados paliativos, como estimulante del apetito, como analgésico, la parte del tratamiento del dolor crónico. Hay estudios hechos para tratamiento de cáncer, pero son todos estudios hechos in vitro, después vamos a mostrar también unos trabajos científicos hechos in vitro, que hacen suponer que los tratamientos en algún momento con cannabinoides o con cannabinoides sintéticos van a ser una muy buena herramienta para el tratamiento del cáncer. Luego también lesiones en piel, dermatitis atópicas, nos ayuda mucho el CBD en estos casos. Las pomadas para lesiones de piel también, vamos a mostrar otro caso interesante que tuvimos. En lo que se refiere al síndrome de deficiencia cognitiva senil, en la cual es algo muy similar a lo que sucede en humanos con el Alzheimer, donde hay pérdida de neuronas y pérdida también de la masa encefálica por paso de los años, por los viejitos y demás, en donde ayudan a recuperar el apetito, a recuperar las horas de descanso y demás. También trabajamos en secuelas de moquillo canino, sobre los mioclonos, esas hipoconvulsiones espásticas que tienen esos pacientes, que a veces no le permite dormir, a veces no le permite comer, también ayuda un montón. Y en trastornos de ansiedad, generalmente es un tratamiento también complementario, en el cual tiene que ir asociado también a una corrección en los problemas de conducta, pero también es de utilidad. Acá hay una frase de un colega de Brasil, también que forma parte de la Asociación de Medicina Veterinaria Cannabinoide de Latinoamérica. Dentro de un animal enfermo hay un animal vivo que debemos cuidar. Esto quiere decir que por más que un perrito o un gatito con cáncer, toda la parte que el animal disfruta de la vida es lo que nosotros tenemos que acompañar. ¿Sí? En humanos eso se llama la salud emocional. ¿Sí? En los pacientes enfermos tienen también esa parte que hay que cuidar. Bueno, nosotros en nuestros pacientes tenemos cuestiones también similares. Respecto a la evidencia médico-científica en medicina veterinaria, antes de pasar a lo que existe hoy, tenemos que saber también antes la planta de cannabis se utilizaba con fines médicos en los animales, ¿sí? Sepan que la planta de cannabis tiene unos 30 millones de años de antigüedad en la Tierra. Es una de las plantas más antiguas cultivadas, ¿sí? Los orígenes se encuentran en Asia y hay referencias escritas que provienen de la India y China en el año 2737 a.C. Los primeros usos medicinales estaban escritos en la farmacopea de este emperador chino, Shen Nung, ¿sí? Que es un divino granjero, que utilizaba la planta de cannabis para diferentes dolencias. Un examen de su uso terapéutico revela que antes de la prohibición, la planta de cannabis ya formaba parte también de la farmacopea veterinaria. Hay datos de usos antiguos del siglo XII. ¿Sí? En 1957 se utilizaba para tratar la diarrea del ganado, como antihelmíntico, úlceras en las patas de bovinos, en vacas lecheras las utilizaban para tranquilizarlas y así aumentaban la producción láctea.
También se utilizaba en bueyes, que son animales de trabajo, como tónicos, para lograr permanencia en el trabajo, ¿sí? El destino de cannabis era para animales de producción, animales grandes, ¿sí? La evidencia de apoyo permanece no solo en los textos que veíamos hace un rato, sino también en frascos medicinales que se conservan, ¿sí? Con un fin médico veterinario. Hay un empapado carminativo, ¿sí?, que se utilizaba para los equinos, principalmente para el dolor abdominal, ¿sí?, para cólicos, en bovinos, en equinos y en mulas se utilizaba. En cuanto a la evidencia científica que empezamos hablando, acá tenemos un par de trabajos, trabajos científicos en los cuales se refiere a epilepsia idiopática, epilepsia refractaria. El primer trabajo que se muestra ahí es un trabajo de la Universidad Nacional de La Plata, donde el aceite de cannabis también se comenzó a utilizar para el tratamiento de perros con epilepsia. Como le decía, se realizó un estudio comparativo de dos grupos de perros ya en estadios terminales, previo ya los tutores pensando ya en la eutanasia, porque no había forma, con todos los estudios realizados, resonancias magnéticas, análisis de sangre, radiografías, todo, confirmando la epilepsia, no había duda de que eran animales epilépticos que tenían convulsiones muy fuertes y mucha cantidad. Se hizo un estudio comparativo utilizando un aceite de predominancia alta en THC y un aceite alto en CBD. Se logró reducir significativamente la frecuencia de estos episodios, de las crisis convulsivas, y también se logró disminuir la intensidad de las mismas. Lo que sí se llegó a la conclusión de que no había una gran diferencia entre el uso de los aceites con THC y de los usos de los aceites con CBD. Por lo tanto, los dos, unos aceites equilibrados, funcionarían muy bien en estos tratamientos. El otro estudio que figura acá, también fue un estudio hecho ya, pero con el grupo placebo, donde a los animales se les daba un aceite con CBD y a otros se les daba un aceite sin ningún componente, solamente aceite de oliva, detectando un cambio importante, una reducción significativa también en la cantidad de convulsiones, en un 33%, lo que dejó abierta la puerta a seguir con estos estudios para aumentar dosis y llegar a disminuir lo mayor posible la frecuencia de convulsiones y la intensidad. Este es un estudio en lo que se refiere a aplicaciones transdérmicas de los fitopreparados y su absorción a través de la piel. Se hizo una comparación también en lo que se refiere a los extractos ácidos de la planta. Los extractos ácidos, la planta, componentes activos de la planta, o sea, el CBD y el THC en la planta están en forma ácida. Ácida quiere decir que tienen unos grupos químicos que no no tienen las propiedades psicoactivas, por ejemplo, el THC. Al sacarlos de la planta y descarboxilarlo, lo pasamos a una forma neutra. Entonces, la comparación fue entre las formas ácidas y las formas neutras, descubriendo o viendo que había una mayor penetración de las formas ácidas, llevaban mucho más a suero que las formas neutras. Bien, estos son otros estudios con respecto al dolor crónico y dolor osteoarticular con CBD, con extractos con predominancia en CBD, ¿sí? Esta enfermedad osteoartritis, bueno, el dolor crónico está presente en estos pacientes, ¿sí? Así que estos estudios lo que muestran es una mejor calidad de vida y una disminución en el dolor. Y también algo interesante es que, bueno, la mayoría de los pacientes con este tipo de enfermedades son animales que vienen con medicación, polimedicados. En este caso, en este estudio, el aceite de cannabis predominante en CBD permitió disminuir la cantidad de dosificación de medicación tradicional, ¿sí? Así que eso es otro accionar que tiene cannabis, ¿sí? Permite reducir
la medicación tradicional que el paciente está tomando. Hoy hablamos del tratamiento del cáncer, ¿sí? Nosotros, como les decía recién, utilizamos básicamente para acompañamiento, ¿sí? Para evitar el sufrimiento, que tengan un buen apetito, que puedan descansar, el dolor también vamos a eliminar, pero también hay estudios, como ser estos dos, que muestro acá, hay muchos más, en los cuales los cannabinoides se estudia la disminución de la liberación de un factor de crecimiento endotelial, la angiogénesis, o sea, le genera problemas a los tumores para nutrirse por los nuevos vasos que se van formando y van llegando a los tumores. Se disminuyó a través del uso de estos cannabinoides, se disminuyó la liberación de este factor de crecimiento endotelial entre un 25 y un 45%, lo cual abre muchas expectativas para este tipo de tratamiento. El otro estudio, se utilizó el CBD, ya que genera muerte celular por apoptosis. El glioma canino, por ejemplo, es muy similar al glioma humano, y el CBD tiene propiedades citotóxicas que perturban la función mitocondrial a través de los receptores vaniloides 1 y la autofagia. Todos estos dos trabajos, el primero sobre células de osteosarcoma canino y el segundo sobre células de glioma, todos son estudios hechos in vitro, no en animal vivo. Así que por el momento siguen estudios, pero hay muchas expectativas de que esto sea una gran herramienta de trabajo para pacientes con cáncer. Bueno, con respecto a la experiencia clínica, el objetivo es brindar, lo que decías, el bienestar y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Antes de pasar a mostrar esta experiencia, vamos a hablar de las vías de administración que en el consultorio utilizamos. La transmucosa principalmente es la vía a elección, ¿sí? También está la oral, pero la oral es más errática, la absorción es más lenta. El pico máximo en plasma por vía oral es de 60 a 120 minutos, ¿sí? Y acá el THC o los componentes cannabinoides pueden ser degradados en el estómago y el intestino. Tiene alta biodisponibilidad con fórmulas oleosas, ¿sí? Bien, la que más utilizamos es la transmucosa. Levantamos el labio del animal y en la encía colocamos las gotas de aceite de cannabis. Evita el efecto del primer paso, o sea, no va a hígado, ¿sí? Va directamente al torrente sanguíneo. Y los efectos son rápidos, así que la vía de elección para un aceite es la vía transmucosa. Otra vía que utilizamos es la vía transdérmica o percutánea. Estábamos hablando hace un ratito en los estudios. Acá tenemos un caso para presentarles. Ella se llama Rosita, es una perrita galga rescatada. Fue rescatada en muy mal estado de salud, estaba muy flaca, tenía lesiones muy grandes en todo el dorso. La foto de arriba es la foto del día cero, el día que se hizo la herida. Se le tuvo tratamiento con antibióticos, tuvo tratamiento con analgésicos, se estabilizó, y cuando estuvo estabilizada, el punto en el cual la pudimos hacer una anestesia para poder limpiarle bien la herida, a partir de ahí empezamos un tratamiento con unas pomadas de cannabis, a base de cannabis, a base de THC ácido y CBD ácido, en el cual fuimos poniéndole entre 2 y 3 veces por día. Acá en la zona, en la foto número 2, el día 19, se puede ver la progresión o la cura, o cómo la piel se regeneró en toda esa zona. Y la zona esa de atrás, donde se ve como un cuadradito con una cascarita, esa es la zona donde ella llegaba a pasarse la lengua, por la cual decidimos dejarla sin pomada y que nos quedara como testigo, ya que Rosita se la sacaba inmediatamente. El día de hoy, ya llevamos unos meses, Rosita está así, su piel está intacta, está creciendo el pelo, y la mancha blanca, esa es la que coincide con el lugar donde ella se podía lamer, donde no recibió tanta aplicación de pomada, ya que ella no lo permitía. Este es un claro ejemplo de la función del cannabis en la piel.
También se puede utilizar la vía transdérmica para analgesia en casos de dolor, en patologías crónicas, ¿no? En la artrosis o en patologías agudas, en lo que es contusiones, artritis, tendinitis y dolores musculares. También tiene un efecto antiinflamatorio y proliferativo. El CBD se puede usar para dermatitis hiperkeratóxica y eczemas secos. Bueno, acá tenemos el primer caso clínico, el segundo caso clínico, el primero era Rosita. Acá tenemos a Lena. Lena es una perrita de 4 años. Ella llegó a la clínica en septiembre de este año, esto es muy nuevo. Ella estaba todo el día, había empezado su problema en agosto, estaba todo el día echada, con pañales, no se levantaba, temblaba, tenía ictericia, tenía las mucosas amarillas. En el primer estudio de sangre que se le hizo, presentaba un hematocrito muy bajo, estaba muy anémica y una cantidad de glóbulos blancos altísima. Continuamos con los estudios, se le realizó una transfusión a Lena, acomodando ya esa parte, mejorando un poco su estado. Pudo volver a la casa, pero en la casa ella, los tutores manifiestan que estaba como ciega, se perdía entre los muebles, quedaba trabada, la buscaba la madre por el olfato y se quedaba con ella todo el tiempo. Necesitábamos saber cuál era la causa de su enfermedad. Tenemos un video, lo podemos poner. Bueno, caminaba y temblaba todo el día. Y el diagnóstico definitivo fue leucemia mieloide crónica. Este diagnóstico oncológico, ¿sí?, nos permitió empezar un tratamiento con cannabis, ya que los tutores no querían continuar el tratamiento con corticoides como lo veníamos tratando. Entonces a Lena se le hizo un fitopreparado, extracto de cannabis en aceite de oliva, biotipo 3, o sea, alto en CBD, full espectro, es decir, que se usó toda la planta, y enriquecido con beta-cariopideno, una dilución al 1%, y la vía de administración fue transmucosa. Lena cambió mucho, lamentablemente no vamos a poder ver el video, porque me parece que no lo vamos a poder ver. Mejoró notablemente, hoy ya camina normalmente, no está más ciega, el aceite, sigue tomando el aceite todos los días. Justo el video mostraba a Lena muy contenta a la hora de tomar el aceite. Así que hoy por hoy tenemos un caso donde seguimos controlándola, se le siguen haciendo estudios, no hablamos de un paciente ya curado, sino que hablamos de un paciente que está estable. Ella es Clarita, es otra paciente de teleconsultorio, donde el motivo de la consulta fue dolor crónico. Ella tuvo un accidente, ella es el comentario de la tutora, Mariela, en donde habla que Clarita tuvo un golpe, se le cayó una escalera encima y tuvo una luxación en su columna. Y después de varias consultas con traumatólogos decidieron hacer una cirugía, la cual para estabilizar ese problema en su columna. Luego de ello, ella quedó con mucho dolor luego de la cirugía. Aparte tenía un soplo, por lo tanto se hicieron todos los controles cardiológicos, se hizo una ecografía abdominal, porque tenía aerofagia, tragaba aire. Se llegó a la conclusión de que era todo a causa del dolor, sangre bien, con algunas variaciones o alteraciones en las enzimas hepáticas. Bueno, tenía mucha dificultad para moverse, para caminar. No jugaba, estaba todo el día quieta y echada. Y una vez que iniciamos la terapia con cannabis, bueno, nosotros enviamos un formulario, este formulario es un formulario subjetivo, para que completen los tutores, ¿sí?, previo al inicio del tratamiento, en donde el tutor, de acuerdo a lo que evalúa, pone una calificación. El 10, esta zona, es la zona donde demuestra más dolor. Esta era la primera planilla que tomó Mariela antes de iniciar el tratamiento. Decidimos utilizar un aceite, esta es la cromatografía del aceite, en donde
teníamos un ratio 6:1, lo que se refiere a THC y CBD. Acá pusimos un ratio 29:1 de las formas ácidas, que también, o sea, nosotros le damos mucha utilidad a esto, ya que más allá de no ejercer los principios o los efectos psicoactivos del THC, tiene muy buena llegada y un efecto analgésico muy fuerte. La dilución es del 1,5%, un aceite full espectro, y la vía de administración a transmucosa. Las dosis que está tomando Clarita ahora es de 0,4 miligramos de THC, 0,015 miligramos de CBD cada 12 horas, y bueno, incluidos van 1,53 miligramos de THC ácido y 0,015 miligramos de CBD ácido también cada 12 horas. Hoy Clarita, este es el relato de Mariela, hoy está muy bien, puede jugar, una pena no poder ver el video porque es muy lindo. Así que el cambio que ha tenido es grandísimo. Hay cambios en la alimentación. Nosotros a todos los pacientes que llegan les recomendamos un cambio de la alimentación. Como decía Paula, la mayoría viene con alimento balanceado. Bueno, hoy por hoy estamos tratando de cambiar eso. Esta es la planilla, 8 días después de haber iniciado el tratamiento con cannabis. Esto es lo que evalúa Mariela, la tutora, en donde pasó de una calidad de vida pobre a una calidad de vida buena. ¿Sí? Hay cuestiones que todavía le generan mucho dolor, pero ya Clarita puede jugar, puede moverse, y le cambió totalmente la vida. Bueno, ya vamos a finalizar, últimas partes, los aspectos legales. Sepan que en el 2017 se sancionó la ley de cannabis medicinal aquí en Argentina, la ley 27.350. Esta ley lo que permite, regula la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. A medida que pasó el tiempo, desde el 2017 hasta hoy, esta ley fue mutando y fue transformándose, ¿sí? Hay una diferencia muy grande de lo que pasaba en el 2017 a lo que pasaba hoy. Esto es a modo de resumen y a modo de comparación en el tiempo. La enfermedad que antes, la única enfermedad que se valoraba para iniciar un tratamiento médico era la epilepsia refractaria, ¿sí? Hoy, todas las enfermedades en las que la calidad de vida se ve afectada, se puede llevar adelante tratamientos médicos con la planta de cannabis. Antes, el neurólogo era quien podía prescribir la sustancia o el aceite de cannabis, ¿sí? Hoy, cualquier médico matriculado, médico de humanos, puede hacerlo. Con respecto a la investigación, sí hubo investigación y se va a tender a seguir realizando este tipo de trabajos, de estudios científicos. Antes las farmacias se vendían un producto, un aceite de cannabis, Charlotte Web, ¿sí? que ingresaba a través de la importación, y hoy se está pensando en la producción nacional, ¿sí? de fitopreparados a base de cannabis. Los laboratorios públicos antes no tenían un rol dentro de esta ley, pero hoy van a empezar a formar parte. El autocultivo, otra herramienta conocida también y llevada a cabo por muchas familias, ¿sí? Antes no era posible, hoy se está regulando el autocultivo, va a haber un registro para aquellas personas que estén enfermas y puedan tener esta herramienta, ¿sí? Las universidades públicas antes no tenían un rol importante, ¿sí? Pero hoy sí, parece que las universidades públicas van a llevar adelante el testeo de fitopreparados. Esos estudios que mencionábamos antes, que se llaman cromatografía, hoy en día ya hay varias universidades públicas que llevan adelante este tipo de estudios. Así que van a cumplir un rol fundamental. ¿Qué es lo que está pasando en esta ley? La parte médica veterinaria no está contemplada dentro de la ley. Sí, los humanos, sí, los médicos humanos pueden prescribir, pueden realizar recetas y la idea es que el familiar vaya
a un lugar determinado, a las farmacias, por ejemplo, a comprar el fitopreparado, ¿sí? En la parte veterinaria esto no está pasando, no está contemplado. Los animales no tienen acceso a la planta de cannabis ni a sus derivados, ¿sí? Lo que estamos intentando de buscar es esto, que las regulaciones, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, empiecen a considerar a la medicina veterinaria en esta temática. Bueno, y esto es a modo de resumen. Lo que se está buscando, ¿qué estamos buscando los médicos veterinarios? Estamos buscando acceso terapéutico de la planta de cannabis y los derivados para uso veterinario. Queremos tener competencias dentro de las leyes y de los programas de cannabis medicinal para poder prescribir medicamentos a base de cannabis. Tiene que existir una receta magistral o un modelo de receta magistral de cannabis para uso veterinario y así todos los profesionales de la salud podemos unificar estos criterios. El autocultivo. Hoy en la actualidad hay muchas familias de animales que cultivan para realizarle aceites a sus compañeros, ¿sí? Entonces, las familias también tienen que estar resguardadas dentro de esta ley. Tiene que haber un registro de usuarios terapéuticos veterinarios. También hacer hincapié en la importación de productos médicos a base de cannabis. En otros lugares del mundo hay medicaciones de cannabis, ¿sí? Pero no, al no haber legislación activa con respecto al área veterinaria, estos productos no pueden ingresar. Así que también crear o abrir estas puertas para lograr el acceso. Y muchas universidades públicas veterinarias también están en condiciones de realizar estos testeos de fitopreparados, cromatografía. Entonces buscamos que todos estos actores puedan llevar al acceso, que es lo que está faltando. Es una temática de derecho a la salud, ¿sí? El derecho a la salud animal. Así que, bueno. Queremos cerrar con una frase. La frase me pareció súper interesante de René Desmond. El derecho, esa cosa tan intelectual en apariencia, acudiendo para la realización de su fin a las facultades emocionales, viene a ser algo así como la comunión de los que sufren, como un inmenso sindicato de luchas contra el dolor de todos los seres. ¿La vida en el hombre merece acaso distinto respeto que la vida animal? Todos los seres tienen igual grado el derecho a la existencia. Toca al derecho realizar la liberación reparadora. Bueno. Eso fue todo, pero ha resultado interesante. En la foto tenemos a Lex. Lex es un paciente canábico muy particular, porque es parte de nuestra familia. Y las flores de mi jardín son medicina que queda para pensar, ¿no? Poder tener acceso a través del autocultivo va a permitir que los tratamientos a largo plazo sean cumplidos, los tutores tengan el acceso a productos de calidad, de confianza, que ellos mismos producen, sabiendo también si hay contaminación o no hay contaminación. Es muy importante. Quedaba resaltar en punto, en la parte de fraudes y adulteraciones, quería hacer este detalle. Se ha detectado la presencia, o sea, se han hecho estudios sobre aceites comprados en la calle, donde aparecía el tramadol como una sustancia, nada de cannabis, pero sí tramadol, lo cual genera una cuestión analgésica, pero no es cannabis. Pero también ha aparecido aceites con paracetamol, que para humanos no es un problema, pero en nuestros pacientes, los gatos, por ejemplo, lo pueden tomar como es un veneno. El paracetamol en los gatos es veneno. Entonces, darle un aceite que uno piensa que es de cannabis con paracetamol a un gato y lo puede matar. Esos casos, esas cosas son muy importantes a tener en cuenta a la hora de adquirir el producto, como decíamos al principio, ya que el acceso en este momento no es fácil para
para nosotros, pero sí ser conscientes de dónde lo vamos a ir a buscar. Muchas gracias. Bueno, gracias Paula, gracias José. La verdad que nos han brindado un panorama muy interesante sobre la terapéutica con aceite de cannabis en al día de hoy en la Argentina, entendiendo que el principal problema es la ignorancia terapéutica de los organismos que nos regulan. Yo creo que las propias universidades, 25 facultades de veterinaria en el país y 25 colegios de médicos veterinarios en el país, serían los responsables de hacer presión con respecto a esto ante SENASA, porque el Ministerio de Salud, si hace presión, va a derivar este caso claramente a SENASA, que es el organismo en el cual hay que espejarse con respecto a lo que es el ANMAT para los medicamentos humanos. Bueno, les agradezco enormemente en nombre de todo el personal de Protenencia y en nombre de los asistentes que hemos tenido una inscripción muy interesante y una permanencia y asistencia también. Ahora le diría a Diego Graif que haga las preguntas pertinentes, las que tengas del público asistente. Bien. Bueno, chicos, muchas felicitaciones, saludos y felicitaciones por parte de los asistentes. Muy contentos todos por la exposición, por el temario, muy interesante y necesario, plantean la mayoría de los asistentes. Con mucha información, y vamos a leer algunas de las preguntas. Algunas fueron respondiéndolas. No sé si quieren ampliarlas, como por ejemplo, habían preguntado en el medio a qué se refería el efecto antitumoral, pero bueno, después ustedes hablaban sobre el factor de la disminución de este factor de crecimiento endotelial. No sé si quieren ampliar un poquito esa respuesta. Sí, primero saber lo que mencionaba José, que en este momento la acción antitumoral está estudiada en laboratorios, en líneas celulares, ¿sí? Para diferentes tumores. No está probado en el organismo del animal con cáncer por ahora, para que se vea la acción antitumoral. Sí, tiene otro tipo de acción paliativa en animales con cáncer. Uno de los efectos de cannabis es el estímulo del apetito. Cualquier animal con cáncer deja de comer, ¿sí? Entonces, eso es lo que empieza a ayudar la planta, en ese estímulo de apetito y en ese cambio de dieta también, porque los animales que tienen cáncer no pueden consumir alimentos balanceados a base de harinas blancas refinadas, ¿sí? Porque lo único que hace es alimentar el tumor, ese alimento. Entonces, la alimentación es algo elemental, ¿sí? No sé. Sí, los estudios científicos que mostramos se han utilizado cannabinoides sintéticos básicamente por la potencia que estos tienen. Realmente los cannabinoides sintéticos tienen potencias muchísimo más altas que los cannabinoides. Por lo tanto, lo que se sospecha es que el día de si se llega a lograr un tratamiento para el cáncer a base de cannabinoides, las dosis serían altísimas, muy altas. Por lo tanto, lo más probable es que se utilicen cannabinoides sintéticos. Mucho para investigar, mucho para investigar. Sí, bien, muchas gracias. Bueno, otra pregunta que también a medida que iban hablando, iban respondiendo muchas de las preguntas. Bueno, Rosa Pérez pregunta sobre si es necesario realizar el cambio de dieta como parte del tratamiento con aceite de cannabis y si siempre debería pasarse de la dieta comercial a la casera, que bueno, algo también respondiste recién, Paula. No sé, ¿algún otro aporte? Y hay dietas, como manifestábamos al principio, hay dietas para cada enfermedad. O sea, un perro con epilepsia, por ejemplo, necesita una dieta a base hiperproteica, o sea, con muchas proteínas y grasas que protejan el sistema nervioso central. Las harinas blancas, como decía Paula, las harinas blancas refinadas, no entran dentro de la dieta de los animales, ni en la nuestra. Por eso las dietas hoy para las personas también. Lo primero que te sacan es las harinas blancas. Bueno, los animales es exactamente lo mismo. Y los hidratos de carbono también hay que regularlos de acuerdo a la patología
que nuestro paciente tenga. Lo ideal para nosotros siempre es la alimentación natural, ¿sí? Y hay muchas formas, hay muchas dietas que se pueden investigar en internet, las dietas BARF o dietas caseras también, cocidas. Hay muchas cosas para investigar. Ayudan un montón, tanto a nuestro paciente, como por ejemplo la adición de ácido omega 3 y omega 6, favorecen la formación de los endocannabinoides, ya que aportan ácido araquidónico, que el ácido araquidónico es la base de los endocannabinoides. Son todas cosas muy importantes a tener en cuenta a la hora de alimentarlos. Perfecto, muchas gracias. ¿Se podría considerar el uso en parches calientes? ¿Qué vía de administración sería la más conveniente? Y para parches calientes, la vía tópica sería lo ideal, se podría acompañar con una dosis de aceite con CBD, predominante en CBD, ya que muchas veces la base es alérgica de estos parches calientes. Eh, Esa sería por ahí la forma entre pomadas y aceite. Y sacar las harinas de la dieta, principalmente, también. Bien. Una cosita, chicos, si pueden volver a la diapositiva anterior donde estaba su mail de contacto, porque están pidiendo el contacto para comunicarse con ustedes por algunas consultas puntuales. Otra pregunta mientras, el tratamiento de la epilepsia, bueno, que esto también lo respondieron, pero sí, a ver si quieren ampliarlo. ¿El tratamiento de la epilepsia es complementario o reemplaza a la terapia convencional? Bueno, ya Eh, hablaron que sí, Es complementario, claro. Como decíamos, el cannabis no es de elección como primera línea de tratamiento en ninguna de las patologías de las que venimos hablando. Y generalmente son pacientes que ya vienen medicados. Los pacientes con epilepsia no se les quita la droga que está tomando, si es un medicamento tradicional o usa, se empieza la terapia junta, concomitante, y lo que vamos buscando es tratar de bajar las dosis de esas drogas, fenobarbital, como le decía hoy, el bromuro de potasio, al mínimo posible, que son las que le van a generar problemas secundarios a nivel del hígado, básicamente. Normalmente el tratamiento siempre va combinado. Sí, en animales con epilepsia, cuando están en tratamiento con cannabis, por la experiencia que tengo, no dejan la medicación tradicional. Sí se puede bajar, pero nunca no se deja, ¿sí? Se acompaña con cannabis. Se puede reducir bastante la dosificación. Eso sí, no así en animales con dolor crónico. Los animales con dolor crónico que incorporan cannabis pueden dejar la medicación tradicional que consumen, ¿sí? Pero eso es a medida, tenemos que saber que cada individuo va a responder de manera distinta, ¿sí? Entonces, eh, eh, Entonces, el seguimiento es muy importante en estos casos. Nosotros realizamos un seguimiento vía WhatsApp de nuestros pacientes, ya sea de los pacientes que tenemos por teleconsulta o de los pacientes que vienen a consulta presencial acá al consultorio. Hacemos un seguimiento vía WhatsApp en donde nos vamos comunicando todo el tiempo ante la posible presencia o aparición de los efectos secundarios. Esto por ahí no los nombramos, pero los efectos secundarios que pueden aparecer son incoordinación, ataxia, somnolencia excesiva, bueno, el aumento del apetito, puede también aparecer vómitos o diarrea. Y en base a eso vamos controlando o vamos cambiando la dosis. Todos los pacientes son individuales, todos los pacientes reaccionan tal vez de una manera distinta a las distintas dosificaciones. puede pasar que algunos pacientes manifiesten efectos secundarios, pero con retirar la dosificación de cannabis, el cuadro se revierte. No he visto con animales con aceite de cannabis que presenten signos de intoxicación, exacto. bien, muchas gracias. Últimas dos preguntas. Una referida, hablaron sobre el uso del cannabis en pacientes con ansiedad y acá preguntan sobre fobias, por ejemplo, con el tema de la pirotecnia. Claro. Sí, el tema de... Normalmente, yo quiero hacer una aclaración también, el tema de los tratamientos con cannabis, eh, en algunos pacientes vamos a tener respuestas inmediatas y en otros pacientes no vamos a tener respuestas inmediatas, sino que con el paso del tiempo lo vamos viendo. A veces el sistema endocannabinoide tarda unos 10 a 12 días en acostumbrarse.
si bien para todo lo que es fobias, ansiedad, el CBD es el que va indicado, podríamos usar unas fórmulas equilibradas, básicamente, para tratar esto, pero si no las predominantes con CBD y en lo posible enriquecido con linalol, que es el terpeno que decía Paula de la lavanda, por ejemplo, para bajar esas ansiedades y que pueda descansar. Hay que tener en cuenta que no, por darle gotitas ahora en Navidad por el tema de los cohetes, probablemente no tengamos un efecto inmediato como uno busca, ¿no? Sí, sí, bien. Y la última pregunta hace referencia a una de las consecuencias del moquillo, que son las mioclonías. ¿Qué porcentaje de eficacia tiene el aceite de cannabis en controlarla y si la controla un 100%? Mm, Por lo que he visto en pacientes con mioclonos, eh, sí se modulan, ¿sí? Pero no se van del animal, esas mioclonías que tienen, pero sí los deja descansar, cambia muchísimo el cuerpo con secuelas neurológicas de moquillo, cambia, sí, lo aconsejamos. Los fitopreparados a elección son fitopreparados con predominancia en THC para los mioclonos en pacientes con secuelas de moquillo. Y en la parte de mioclonos también la secuela de moquillo puede venir por el lado de convulsiones. ¿Sí? Tengamos en cuenta que las convulsiones no son signos siempre de epilepsia, porque mucha gente piensa que si tiene convulsiones tiene epilepsia. Las convulsiones serían los síntomas, digamos, de una epilepsia en este caso, pero las convulsiones pueden surgir por un montón de causas. Por ejemplo, una secuela de moquillo donde queda un daño a nivel cerebral, o por problemas hepáticos y demás. En el caso de la secuela de moquillo se debería tratar como, sí, como una epilepsia, buscando calmar un poco las convulsiones. Y como decía Paula, los mioclonos se reducen, ¿sí? En la mayoría de los casos, no te puedo tirar un porcentaje, como preguntaban, pero en la mayoría de los casos se reducen, y depende del animal, se reducen más, o del paciente se reducen más o menos, o en menor medida. La idea es que lleguen siempre a tener una buena calidad de vida, poder descansar y poder alimentarse por cuenta propia. Bien, bien. Bueno, gracias. Y esta es la última pregunta, lo prometo, doctor, y le doy la palabra. Para lipomas benignos, ¿puede ayudar? Para lipomas benignos yo recomiendo la cirugía, porque estos lipomas benignos, ¿cómo lo utilizaríamos? Yo no le veo mucha utilidad, ya que no le encuentro, no va a llegar primero a tratar o a reducirlo, ¿sí? Porque venimos hablando de los tratamientos de cáncer y demás. Eh, en esos casos, ante la posibilidad de que ese lipoma crezca a niveles exagerados, yo opto por la cirugía más que por un tratamiento de este tipo. Bueno, muchas gracias, chicos. Hasta ahí llegaron las preguntas. Muchas Bueno, gracias por todo. a Bueno, ustedes. muchas gracias a Muchas ustedes y gracias. gracias por la invitación. Y bueno, a su disposición para lo que necesiten. Bueno, gracias Paula, gracias José. Ha sido un gusto tener esta charla. Quiero decirles que esta charla se incorpora a nuestro canal de YouTube. Ha sido totalmente grabada, incluidas las preguntas. Van a poder acceder ustedes a ella e inclusive tenerlas Paula y José como cualquiera de los asistentes a la misma. De esta manera clausuramos el ciclo 2020 de esta nueva etapa de protenencia. Comenzamos con timidez la primera de las charlas y hemos pasado por una playa de temas que incluyó desde el origen del perro y de la conducta del perro y del gato hasta leishmaniosis, pasando por rabia, pasando por los perros de guarda, los perros de arreo, y hemos tenido el lujo de tener a la jueza Elena Liberatori y todo su equipo en Derecho Animal, y hemos cerrado este ciclo con esta terapéutica innovadora que tiene tantas dificultades para ser aplicadas en medicina veterinaria como si fuéramos una profesión de segunda. Como entendemos que los profesionales médicos veterinarios somos profesionales de la salud,
entendiendo eso mismo el Ministerio de Salud de la Nación, es que incorporamos esta charla y cerramos con ella el ciclo 2020. A todos, muchas gracias por habernos seguido en las distintas charlas y particularmente en esta, y los esperamos en marzo del año que viene. Tenemos todo el mailing de todas las personas que han participado y van a recibir el calendario, digamos, hacia fines de febrero, principios de marzo, del calendario de las charlas 2021. Gracias a todos, hasta siempre, y gracias por haber participado de este ciclo Protenencia Activa y Presente 2020.